a comenzar y vamos a leer allí en el libro del profeta, el libro de Esdras, y vamos a leer versículos del 1 al 16. Vamos a retomar ahí. Ustedes saben que este es un tema que se necesita recordar el último tramo, ¿verdad? Esdras capítulo 7, y vamos a leer el versículo 1 al versículo 16. Esdras capítulo 7. Versículo 1 al 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a leerlo porque algunas veces en la casa no tenemos mucho tiempo. Entonces, para entender mejor lo que vamos a tratar, lo vamos a ir leyendo. Es decir, que a la hora de leer este pasaje, estamos entendiendo que este es el inicio de las 70 semanas, en el sentido cronológico. ¿Ves? Por eso es que vamos a leerlo, para saber de dónde parte ese importante tema. El 1 al 16, capítulo 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum. Vamos a seguir en el versículo 5. Hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Quiere decir que Esdras era sacerdote según el linaje de Aarón. Es decir, que no es un sacerdote usurpador, sino es un sacerdote legítimo de Israel. Aún estando en el exilio, el linaje no se había pasado por alto. Eso da legitimidad a las profecías que están siendo interpretadas. Entonces, versículo 6 dice: este Esdras subió de Babilonia. Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Nada que no tenga la aprobación de Dios prospera para Dios. Así que la mano de Dios estaba sobre Esdras, y él era un hombre que se había interesado por la ley de Moisés y había dedicado su vida para eso, como genuino heredero del ministerio sacerdotal de Aarón. Versículo 7, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Es decir, que ya comienza a dar la primera pista en ese capítulo de cuándo comienza o cuándo debe contarse los años acerca de las 70 semanas de Daniel. Versículo 8, llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Vuelve otra vez a insistir, año 7º. Cualquier lector de la Biblia no le da importancia a eso. Cualquier lector de la Biblia pasa por arriba y sigue. Y año 7º y no significa año para nada, porque muchas veces, como no tenemos la mente entrenada para el estudio, no le damos importancia a los particulares del texto. Entonces, dice en versículo 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Es decir, que el Dios respaldaba lo que estaba sucediendo. Si Dios está involucrado, hay que darle el valor que tiene. Cuando Dios se involucra, no es Pedro el bodeguero, es Dios quien está respaldando aquello para lo cual él había llamado a el profeta Esdras. Versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón. No vamos a hacer un mensaje sobre eso, pero qué interesante para los que les gustan predicar, que estamos aquí. Mira qué mensaje tan interesante. Dice, Esdras había preparado su corazón. Segundo, para inquirir la ley de Jehová, o sea que preparó su corazón, hizo de su corazón un altar donde se podía hacer el sacrificio del estudio, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel los estatutos y decretos, sus estatutos y decretos. Él era un hombre que se había equipado del conocimiento, producto a la visión, producto al llamamiento que Dios había hecho, y él estaba siendo fiel en esto. Versículo 11.
Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Quiere decir que la persona indicada para esa labor era Esdras, un hombre versado, un hombre conocedor, un hombre que vivía lo que predicaba, un hombre que estaba al nivel de las exigencias de Dios para desarrollar un proyecto al nivel de la voluntad y soberanía de Dios. Era sacar a Israel del exilio babilónico y a partir de ahí comenzar un conteo que iba a traer el beneficio más grande que Israel podía tener, que era el Mesías príncipe, y que a partir de la venida del Mesías príncipe, Israel sería bendecido y a través de esa bendición iba a llegar al mundo ese beneficio. ¿Estamos entendiendo, verdad? Estamos comprendiendo la importancia que tiene una simple lectura de este pasaje que después en casa debían leerlo otra vez. Versículo 12. Esta es la carta. Los que les gustan la historia. La verdad se funda en los hechos, explicada por los detalles que esos hechos muestran, que esos hechos revelan. Entonces Artajerjes le había dado una carta. Artajerjes era el jefe de los caballitos ahí. Él era el rey de los reyes de ese tiempo. Y lo que Artajerjes dijera había que cumplirlo. Y miren ustedes qué interesante. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdotes y escriba erudito en la ley de Dios y del cielo, paz. Fíjate qué interesante. El mismo rey reconoce a Esdras como un hombre, como un sacerdote, porque fíjate que era sacerdote y era escriba. Es decir, que tenía la tarea grande de multiplicar la palabra por escrito. Un escriba tenía la función. Imagínate, no había computadora, no había imprenta, había que reproducir la ley de una manera manual y él era escriba. Los escribas eran los que más conocimiento de la Biblia tienen. Ustedes recuerdan eso, Ustedes se acuerdan cuando el Señor nació, que vinieron los magos del lejano oriente, y llegaron a Jerusalén. Estaban perdidos, porque no era en Jerusalén donde debían nacer, aunque ahí vivían y nacían los reyes. Sin embargo, la profecía que decía, y tú Belén, decía, en Belén de Judea era donde iba a nacer el Mesías. ¿Y quiénes supieron de eso? Los fariseos no sabían, que eran los más religiosos. ¿Quiénes fueron los que dijeron, no es aquí, es en Belén de Judea? Belén estaba a 8 kilómetros, estaban cerca, pero no llegaron al lugar. Belén estaba a 8 kilómetros de Jerusalén. Entonces los escribas dijeron, por eso preguntó Herodes a los escribas. Ustedes no se dan cuenta de esos detalles que la Biblia tiene, que son muy ricos en cuanto a poder interpretar correctamente el mensaje que está siendo dado. Entonces los escribas dijeron a Herodes y a los magos, es en Belén de Judea, y fueron allá, y dice la Biblia que allí encontraron al niño envuelto en pañales, en su casa. Es decir, es una cosa muy interesante. Entonces Esdras, además de ser sacerdote, era escriba. Además de ser escriba, era versado, es decir, que tenía un conocimiento profundo de esa ley y él tenía la capacidad de explicar. Entonces un regalo que Dios le dio a Esdras para iniciar un proceso histórico, el más sublime hasta ese tiempo. El proceso histórico que se estaba cumpliendo en los días de Esdras era precisamente el inicio de las 70 semanas proféticas de Daniel. Podemos decir amén, una cosa extraordinaria. Él iba con el mayor gozo, ímpetu, para volver a construir el templo donde iban a establecerse los sacrificios que hablaban acerca del mayor sacrificio que se iba a hacer cuando esas 70 semanas se cumplieran. Eso es lo lindo de este estudio. Entonces dice el versículo 13. El versículo dice, paz, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Así que es interesante ver que este rey aplicó su autoridad sobre la base de la autoridad que le aplica a Dios. No sé si ustedes están entendiendo la idea. Él dice, los que quieren ir con ustedes, que vayan. Es decir, que él no obliga a la gente a irse y él no restringe a los que se quieren quedar. O sea que da libertad
Que así es como hace Dios. Si tú quieres ser cristiano, tú quieres, yo te recibo. Si no quieres, es un problema tuyo. Yo te voy a tratar de persuadir de que lo mejor para ti es la fe en Jesucristo, recibir la gracia que Dios derramó en el Calvario. Entonces, versículo 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, muy interesante eso. O sea que este rey no era un absolutista. Este rey se nutría de unos consejeros, eran 7, un número interesante, porque el número 7 es el número de ¿quién? De Dios. De la perfección, el número del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu está en las 7 iglesias en el Asia Menor. Trae una serie de similitudes y de aplicaciones muy interesantes que tienen que ver con el Espíritu de Dios. Aunque el Espíritu de Dios no quiere decir que es que está con Artajerjes, sin embargo, está incidiendo de una manera especial sobre la decisión que Artajerjes está tomando. Indudablemente es Dios quien está obrando ahí de esa manera muy especial. Es decir, que Él no obró en términos absolutistas. Yo soy el rey y yo aquí determino esto. Había 7 consejeros entendidos, que dijeron, oye, yo creo que debes tomar esta decisión. Y el rey tomó la decisión juntamente con ellos. Qué importante, ¿verdad? Rodearse de un equipo que tenga la misma visión, que tenga la misma convicción. Y dice, y sus 7 consejeros, dice, eres enviado a visitar a Judea, a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Así que él y sus 7 consejeros se pusieron en función del Dios que creía Esdras. Un esclavo, un hombre llevado cautivo a una nación que no tenía determinación sobre sus pasos, un pueblo que estaba subyugado, ¿verdad? Dios mueve el corazón del rey y de sus oficiales de más alto rango y hace que ellos envíen a Esdras para que la palabra de Dios se cumpla. Oye, Dios, por eso cuando dice la Biblia que Él es el Rey de Reyes y que Él está sobre los reyes de la tierra, hermano, lo dice en serio. No importa hoy lo que está sucediendo, al nivel que esté sucediendo, Dios está sobre los reyes de este mundo, sobre Biden, sobre Putin, sobre el que está en Cuba, el que esté en Casa de la Malanga, donde quiera que esté, Dios está por encima de ellos. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Y ellos hacen lo que Dios quiere. Y algo que me viene a la mente, porque dice que Él había dispuesto su Su corazón. Y es que cuando hay un proverbio que dice, cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún hasta sus enemigos estar en paz con él. Así mismo es. O sea que él era un hombre que se había dispuesto para Dios, aparte de la profecía. Exacto. Y Dios entonces obra en los impíos a favor de los planes del deseo de exacto. Esdras. Y que la integridad de Esdras fue tan grande que impactó al rey y que impactó a los consejeros. Era un hombre versado, un hombre que cuando él se paraba y hablaba de la ley, yo me imagino que esas cosas no están registradas en la Biblia, pero ustedes se pueden imaginar a Esdras en ese nivel, en los pasillos del palacio, hablando con toda la gente, enseñando la palabra, cómo Dios no usaría a ese hombre que cautivó, porque son detalles que uno los infiere, aunque no está en la palabra, pero tú dices, eso fue un proceso en el relacional de Esdras como profeta, como sacerdote, como escriba. Eso no sirve, ¿verdad? Es algo... Que nosotros seamos agradables a Jehová. Así mismo es. Y cuando tú eres agradable delante de Dios, Él te da gracia delante de los hombres. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. Porque ese es el punto, que cuando Dios está, todo reverdece, todo fluye de una manera especial en nuestra mente. Y lo vamos a ver ahora en el versículo 15, versículo 16. Ustedes se van a dar cuenta de algo, que ahí hay revelación de Dios en ese pasaje, en cuanto también a lo que Marjorie estaba diciendo ahora. Dice, y toda la plata, versículo 15, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. Ahora, ¿qué te parece? No es solo que le dicen vayan y resuelvan como puedan, sino que el rey y sus asesores invierten del tesoro nacional de ellos, para que ellos se lo lleven. Y déjenme decirle que ese oro iba custodiado, no es que ellos parecían unos mendigos ahí guardando los burritos, no, ellos contaban con el respaldo, que lo podemos inferir del pasaje. Había muchas millas de un lugar a otro, no era un camino. Dice,
y dice que ellos lo ofrecieron voluntariamente al Dios de Israel. O sea, el testimonio de Esdras y del remanente de Dios allí en aquella ciudad fue tan grande que ellos se granjearon el respaldo de Dios y la gracia también de los hombres. Porque si ellos hubieran sido arrogantes, hubieran sido altaneros y hubieran sido, amadores de las cosas materiales, estoy seguro que ahí no hubiera prosperado nada. Pero como ellos eran íntegros al mensaje, íntegros a la palabra y vivían por ella, eso causó admiración. Y eso es lo que va a suceder al final. A pesar de la corrupción de los gobiernos, a pesar de la corrupción de los hombres y de los sistemas cualesquiera que se implanten en el mundo, la integridad de los fieles es la que le va a decir a las masas: oye, la verdad está en estos. Nos vamos por ahí. Esa va a ser la chispa de ese remanente que habrá un incendio espiritual en el mundo. Podemos decir amén, ¿verdad? Habrá un incendio, habrá que el diablo, aunque se vista de bombero, no lo va a poder apagar. Porque el diablo se pinta de cualquier cosa, hasta de bombero. Él quiere apagar los incendios espirituales, pero no lo va a poder apagar porque será el último. El que va a ser metido dentro del abismo y nunca más atrás será Satanás y todos sus secuaces. Nosotros tenemos esa convicción de fe. No importa que nos entren a palo ahora, no importa cuántos millones de cristianos han sido mártires en el mundo y hoy están muriendo en todas las partes del mundo, hoy aquí. No vamos a vivir ignorantes de la realidad, pero ese remanente fiel es el que va a mostrarle al mundo y Dios va a dar el favor en el mundo para esa. Va a repetirse, ¿entiende? Entonces mire qué interesante el versículo 16. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los... Imagínate que el rey diga: yo voy a dar ofrenda. Sus oficiales de alto rango dicen: yo voy a dar dinero, oro y plata. ¿Quién no lo va a dar de ahí para abajo? ¿Entiende cómo es la cosa? ¿Quién del pueblo no iba a decir: no, espérate, yo voy a dar un zarcillo de oro, yo voy a dar una cadenita, yo voy a dar lo que sea? Y empezaron a almacenar. Hay una ilustración muy grande ahí. Hay una cosa extraordinaria. ¿Qué pasó cuando Israel estaba en Egipto? 430 años esclavo. Que parecía que no, y Dios estaba con una cuenta abierta en el cheque del banco de Dios. Había una cuenta abierta. Y los intereses estaban ahí. Cuando Israel se fue, tú lees allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, ves cómo Israel saqueó a Egipto y se llevó toda la riqueza de Egipto, porque fue el día para cobrar. Fue el día en que el cheque fue dado a Israel. Eso es algo fenomenalmente extraordinario. Y dice aquí: con las ofrendas voluntarias del pueblo, los sacerdotes que voluntariamente, vuelvo otra vez al término voluntariamente, Dios no quiere nada por imposición. Por eso nosotros no creemos en un milenio literal, donde Dios se va a imponer con vara de hierro, y todo el mundo, quiera o no quiera, se va a tener que sujetar en esos 1000 años a Cristo sentado en la silla de Pablo y de David. Eso no es congruente con la enseñanza general ni particular de la Sagrada Escritura. Por eso este es un tema que incluye tantos aspectos que nosotros debemos realmente valorar. Entonces dice aquí: los que ofrecieron voluntariamente, dice, los que voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios. Tampoco era corrupción para el sacerdote. Esdras se iba a hacer rico, iba a comprar 28 camellos, 72 casitas de... No, es para la casa de Jehová. ¿De verdad? Cuando es para la casa de Jehová, hay bendición en el que da. No con estos sinvergüenzas que están predicando: yo te voy a bendecir. Pero tú primero tienes que darle la ofrenda, la hipoteca de la casa, tienes que darle... Entonces cuando ellos están llenos, te dicen: te van a bendecir con una migaja. Son sinvergüenzas, traidores, apóstatas, demonios predicando supuestamente en nombre de Dios, que son más hijos de Satanás que los demonios. Dice: no solo es dada la libertad, vamos a leer, dice, la cual está en Jerusalén, esa casa. Dice que esta es la orden del rey Artajerjes, rey de Persia, 7º año de su reinado. Versículos 7 y 6, si lo quieren verificar. Dice: no solo es dada la libertad,
sino también es dado el dinero. Dice, y lo más importante de la orden dada fue restablecer el servicio en el santuario para la casa de Dios. Eso era lo más importante ahí. O sea, el dinero no le quitó la visión a Esdras y a aquellos hombres. El dinero y las riquezas que le dieron, que se llevaron, no se corrompieron. Fue llevado el dinero para levantar casa en Jerusalén a Dios, el santuario. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál era el objetivo de levantar el templo? ¿Hacer un templo lindo como hizo Herodes? No, porque el de Herodes no quedó piedra sobre piedra. Sino era volver a establecer el ritual. Volver a establecer el servicio a Dios en su casa. Eso merece mucha atención. Entonces, hermanos, no nos olvidemos que estos dos ejemplos de cómo Israel limpió. Si ustedes quieren podemos ir ahí al libro de Éxodo, un momentico, porque leerlo nos hace bien. Versículo 3, capítulo 3, versículo 21 y 22 del libro de Éxodo, para que ustedes vean, dice: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. ¿Qué cosa es? Dios es el que hace eso. Estos sinvergüenzas parados atrás de un púlpito, manejando lisonjeramente y con palabras engañosas a la congregación, porque son gente asociadas a una institución, no son miembros de una iglesia. No son miembros de la iglesia, son personas asociadas a un negocio en nombre de la iglesia. Eso no están siendo llamados por gracia, son intereses para tener dinero, que son muy diferentes a esto. Dios está obrando en el corazón de los egipcios para que no se vayan con las manos vacías. Dice el versículo 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis, mira qué clase de palabra es, y despojaréis a Egipto. Algo que Dios hizo. Estos cínicos que están hoy están tratando de despojar a la gente, utilizando palabras engañosas y un ministerio falso que Dios no ha mandado a eso. Entonces ahí se cumplió en tiempo de Artajerjes. Hay una profecía para Israel, que está en el capítulo 11 de Romanos, que después vamos a leer un poquito más, que dice que en el capítulo 11 que si en su defección, ahora estamos hablando en el verdadero sentido de lo que todo esto significó en la antigüedad. Israel tuvo un beneficio muy grande materialmente en la antigüedad. En los tiempos de Egipto, en los tiempos del rey Artajerjes, tuvieron un beneficio material muy grande para establecer el culto a través de un ritual dentro del templo, para un beneficio espiritual que se proyectaba para el momento en el que el Mesías vendría. Y fíjate que las profecías respecto a la salvación de Israel ilustran eso. Si en su defección, es decir, su error, vino las riquezas al mundo, dice, ¿cuánto más no será su restauración, sino vida de entre los muertos? ¿Y qué cosa más grande hay que tener vida de entre los muertos? Ninguna riqueza es comparado a eso. La riqueza más grande que tiene una persona es pasar de muerte a vida. Primero espiritualmente, y aquellos que aún cuando muramos, si Cristo no ha venido antes, seremos resucitados. Dice que primero los que durmieron en Él, y después nosotros los que quedamos. Es decir, que hay una riqueza que está por invadir a este mundo, que la torpeza de los hombres hoy algunas veces no nos dejan ver lo que se está preparando, lo que está por venir. Hermanos, animémonos, porque los únicos que tienen futuro, siempre lo he dicho, lo sostengo, lo creo, el futuro pertenece a los cristianos, a los hijos de Dios, a la iglesia. Los únicos que podemos hablar de futuro somos nosotros. Las personas que están fuera de la iglesia, que no son hijos de Dios, lo que les espera, ¿qué cosa es? Engaño, que dice la Biblia que son ciegos, que son guías de ciegos, y ambos ¿a dónde van a caer? Al hueco, al infierno. Así que ninguno de ellos tiene futuro, ni los gobernantes, ni los multimillonarios, ni los múltiples, que ya son billonarios, ahorita son trillonarios, y ya no tienen que ir a la luna a guardar el dinero porque en la tierra no caben. Pero ni la luna, ni la tierra que hoy hay, donde ellos guardan su riqueza, permanecerá. Este texto que se acaba de leer me ha
Te ha dado porque fuerza, sí. yo siempre estoy viendo cosas. Sí, tú sí, sabes, sí, sí, sí. Y los geopolíticos y todo esto ellos están avisorando Sí. cosas que están haciendo que son ciertas. Sí. Una hambruna. Oh, sí, sí. mundial. Sí, eso dice. Y sí, es cierto. Y está todo el mundo perteneciéndose del oro. Hay seminarios para comprar el oro en lingote, porque ciertamente va a haber un cambio, se piensa que hay un cambio Sí, sí, sí. totalmente de sistema mundial. Pero yo me gozo que el oro ni nada de eso No, nosotros vamos a no, necesitarlo. claro, claro. Porque Dice que nosotros más vamos que el a oro. nosotros vamos a tener lo que necesitemos. Exactamente. Cristo Jesús. Es que vamos a tener mucho más. Mire, hermano, y con esto vamos a terminar, porque ya yo creo que hasta aquí lo que queríamos éramos leer el pasaje que confirma el hecho histórico del inicio del periodo de las 70 semanas. Eso es lo que el propósito de la clase de hoy era eso. ¿Entiendes? Que queríamos, ¿cómo, Juni? ¿Tú quieres decir algo? Ah, no. Entonces, hay un pasaje aquí, porque ayer tuvimos el 80 aniversario. Yo hubiera querido invitarles, pero en la próxima lo vamos a hacer, que fue el 80 aniversario de la obra nuestra en Cuba, de la Iglesia Bautista Libre. Y voy el domingo que viene quizás a predicar sobre esto. Amén. ¿Sobre ¿Qué? qué? Apocalipsis 22. 22. ¿Qué es lo que no hay en el cielo? Porque me quedé impactado. ¿Qué es lo que no hay en el cielo? Es un punto. Entonces el otro es ¿qué es lo que hay en el cielo? Y dice aquí el versículo 20, en el capítulo 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. Eso es ilustrando lo que viene, que esto no es material, es lo sublime del Señor. ¿Cuánto podemos decir amén? Glorificar al Señor. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. ¿Y de quién? Y del Cordero. O sea que el Cordero está en el mismo lugar de dignidad que el Dios Padre. En medio de la calle de la ciudad, una ciudad, porque no hay otra forma de poderlo nosotros entender, porque lo que está allá está reservado para los que tenemos fe, pero es tan sublime que ninguna de estas cosas magníficas son capaces de abarcar aquello. Dice: en medio de la ciudad, dice, a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Una de las hojas de ese árbol es lo que estamos analizando. Las profecías. Y una de esas hojas es la que se posó sobre Esdras y la que puede estar posada sobre nuestras vidas en el ejercicio del ministerio que Dios a cada uno de nosotros nos da. Por eso queremos ser un grupito, aunque seamos pequeños, que tengamos cada uno de nosotros esas hojas que sanen, que nos sanen. Dios puede sanar nuestro cuerpo. ¿Cuánto lo creo? Yo he sido sanado muchas veces. Amén. Alfredo, todos. Pero sabemos que si Cristo no viene antes, un día nos vamos a ir de este mundo. No significa que Dios no nos sanó. Significa que Dios nos muestra que necesitamos de Él más allá del momento en que nuestra vida física se apague. Y dice aquí: no habrá en el cielo, ¿qué cosa? No habrá maldición. Dice que no habrá lágrimas, Ahora llanto. no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso está en el 21:4. Así que, hermanos, el Señor nos bendiga en este día y podamos entender que Dios tiene un programa. Yo le escribí a un hermano hoy que ponía una situación muy difícil por Facebook. Yo le quise hacer una noticia, hermano. A los hombres, aunque se tracen los planes más perversos que hay en el mundo, ya Dios se anticipó y nosotros como cristianos sabemos cuál es el fin de ellos, porque Dios nos lo mostró. Sabemos cuál es el fin de ellos, pero sabemos también cuál es el fin de nosotros. Así que el Señor le bendiga. Es el deseo grande de nuestro corazón, y tengamos la convicción plena de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?